que un Dios justo también puede ser escandalosamente misericordioso. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Dios lo llamó, pero él huyó. Embarcó hacia el lugar opuesto, pensando que podía escapar del propósito divino. Lo que siguió fue una tormenta, un mar embravecido y un gran pez que lo tragaría entero. Pero esta no es solo una historia sobre desobediencia y castigo, es una revelación profunda sobre la misericordia, el arrepentimiento y el carácter de Dios. Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que Dios perdonaría, y esa verdad que muchos han pasado por alto es la clave de una de las historias más incomprendidas de toda la Biblia. Bienvenidos a Dios te ama, un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy descubrirás el profeta que fue tragado por un gran pez, la historia que nadie entiende de Jonás y Nínive. Prepárate, porque esta no es una historia infantil, es una confrontación divina con el corazón humano. Hace muchos años, en una tierra bañada por el sol del oriente y acariciada por los vientos del Mediterráneo, vivía un profeta llamado Jonás. No era un hombre cualquiera, era un instrumento de Dios, alguien escogido para llevar la voz del cielo a los oídos de los hombres. Pero un día, esa voz le encomendó una misión que estremecería su alma: ir a Nínive, la gran ciudad de los enemigos de su pueblo, y anunciar su destrucción si no se arrepentían. Una orden que no solo desafió su fe, sino también su corazón. Nínive no era un lugar común. Era la capital del imperio asirio, un pueblo conocido por su crueldad, por su idolatría, por su sangre derramada. Eran opresores, enemigos declarados de Israel, y Jonás sabía bien lo que representaban. Cuando Dios le pidió que fuera a ellos, no fue por miedo que huyó, fue por dolor, por orgullo nacional, por un profundo conflicto interior, porque Jonás no quería ver a esos hombres recibir la misericordia que él creía que no merecían. En lugar de obedecer, Jonás tomó un barco rumbo a Tarsis, lo más lejos posible del mandato divino. Pensó que podía escapar del Creador del universo, que podía esconderse de aquel que formó los cielos y los mares. Pero su huida no fue simplemente geográfica, fue espiritual. Era el reflejo de un corazón que no comprendía aún la dimensión del amor de Dios. Un amor que no tiene fronteras, que no se limita a un solo pueblo, que está dispuesto a alcanzar incluso a los más impíos. El mar, que hasta entonces era tranquilo, se rebeló. Las olas se levantaron con furia y una tormenta se desató con una violencia que hizo temblar a marineros endurecidos. Jonás sabía que era por él. Mientras todos oraban a sus dioses, él dormía, no por paz, sino por desesperanza. Fue despertado y confrontado. Y finalmente, en un acto de entrega total, pidió ser arrojado al mar para calmar la ira de las aguas. Sabía que no podía huir más. El momento en que Jonás fue lanzado al abismo del océano no fue su final, fue su renacimiento. En lugar de la muerte, Dios preparó algo impensable: un gran pez, un monstruo marino, una criatura preparada por el cielo para salvar al profeta. Por 3 días y 3 noches, Jonás habitó en el vientre de ese ser, envuelto en oscuridad, entre algas, silencio y ecos profundos. Allí, en lo más bajo, en lo más oculto, comenzó a comprender lo que no podía ver en tierra firme. Dentro del vientre del pez, Jonás no solo fue preservado, fue quebrantado. Su oración registrada en las Escrituras es una de las más sinceras y poderosas de toda la Biblia. Desde el fondo del abismo, clamó a Dios, reconoció su error, su orgullo, su resistencia. Y en ese lugar donde la lógica y la ciencia dicen que no hay vida, Jonás encontró el sentido de su llamado. Comprendió que la misericordia de Dios no era negociable, y que el Creador podía usarlo incluso cuando él no lo entendiera todo. Cuando el pez lo vomitó en tierra firme, Jonás ya no era el mismo. Su ropa estaba empapada, su piel quemada por los ácidos del estómago, su cuerpo débil,
pero su espíritu estaba más vivo que nunca. Esta escena no es solo una liberación, es un símbolo profético. Como Jesús mismo diría, siglos después, como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estaría en el corazón de la tierra. Jonás era, sin saberlo, un anticipo del Mesías. Así que esta vez, sin resistirse, Jonás se dirigió a Nínive. Caminó entre sus calles gigantescas, se enfrentó a los rostros duros de los asirios y proclamó el mensaje que Dios le dio. 40 días más y Nínive será destruida. No hubo milagros visibles, no hubo fuego cayendo del cielo, solo una voz humana y un pueblo que decidió escuchar. Desde el rey hasta el más humilde, todos se humillaron, se vistieron de cilicio, ayunaron y clamaron a Dios con temor verdadero. Lo impensable ocurrió. El Dios del juicio respondió con gracia, detuvo su mano, perdonó al pueblo y suspendió la destrucción. Una ciudad entera fue salvada por un solo mensaje y por un acto colectivo de arrepentimiento, pero lo más impactante fue la reacción del profeta. Se enojó. Jonás no celebró el milagro, se sintió traicionado por el resultado, porque su visión humana no entendía cómo Dios podía perdonar tan fácilmente a los que habían hecho tanto mal. Y aquí es donde esta historia se vuelve profundamente actual, porque cuántas veces oramos por justicia, pero no sabemos cómo lidiar con la misericordia. Cuántas veces queremos que Dios obre como nosotros creemos que debe hacerlo, y no entendemos sus planes más altos. Jonás fue profeta, pero también fue humano. Su historia no es solo un relato infantil de ballenas y ciudades, es un espejo para el alma que lucha por comprender el amor inagotable de Dios. Jonás se apartó de la ciudad y subió a una colina buscando un lugar donde observar, tal vez con la esperanza secreta de que Dios aún castigará a Nínive. Se sentó bajo el sol abrasador, resentido y confundido. ¿Cómo podía el Dios justo, que aborrece el pecado, mostrar tanta compasión a un pueblo violento y corrupto? Para Jonás, esto no tenía sentido. Él había predicado juicio, y lo que había recibido era gracia, una gracia que a sus ojos parecía injusta. Fue entonces cuando Dios, en su sabiduría, le dio una lección viva. Hizo crecer una planta sobre Jonás, una calabacera que en pocas horas le dio sombra y alivio del sol ardiente. El profeta se alegró por esa planta más de lo que se había alegrado por la salvación de una ciudad entera, y al día siguiente, Dios envió un gusano que destruyó la planta. El sol volvió a castigar la cabeza de Jonás y él deseó morir. Su molestia era profunda, pero Dios tenía algo que decirle. ¿Te parece bien enojarte por la planta?, le preguntó el Señor. Y Jonás, cegado por su dolor, respondió que sí, que incluso era mejor morir. Entonces Dios expuso su corazón. Tú te compadeciste de una planta que no cultivaste ni hiciste crecer. ¿Y no habré de compadecerme yo de Nínive, una ciudad con más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda y muchos animales? Fue la confrontación final, una revelación que cortó el alma del profeta. Con esa pregunta, Dios desnudó el corazón de Jonás. Le mostró que su problema no era teológico, sino emocional. No era una cuestión de justicia, sino de compasión. Jonás no entendía la misericordia porque aún tenía rencor en el corazón. Él amaba más su reputación como profeta que el alma de sus enemigos. Y esa fue su verdadera lucha: aceptar que el amor de Dios no tiene fronteras ni se rige por nuestros criterios humanos. Este relato, que muchos conocen por su dramatismo, es en realidad una historia profundamente humana. Es la historia de alguien que, como muchos de nosotros, lucha por comprender por qué Dios bendice a quienes creemos que no lo merecen. Es la historia de los que predican verdad, pero batallan por amar. De los que saben lo que Dios dice, pero aún no han entendido por completo quién es Dios realmente. Jonás fue un profeta fiel, pero también fue un hombre en proceso, y quizás por eso esta historia termina sin un desenlace claro. No sabemos si Jonás cambió después de la pregunta de Dios.
No hay registro de una respuesta. La Biblia simplemente termina el libro con esa pregunta divina resonando en el aire, porque no era solo para Jonás, era para nosotros también. ¿No tendrá Dios compasión de quienes aún están perdidos? ¿Qué haremos nosotros con ese amor que muchas veces incomoda? Porque la misericordia verdadera no se trata solo de sentir compasión por los inocentes, sino de amar incluso a los culpables. Dios no ignoró el pecado de Nínive, pero también no ignoró su arrepentimiento. Y eso es lo que Jonás no pudo aceptar con facilidad. Que un Dios justo también puede ser escandalosamente misericordioso. Que la gracia siempre tendrá la última palabra cuando hay un corazón quebrantado. Hoy, en nuestros tiempos, seguimos enfrentando el dilema de Jonás. Queremos que los malos reciban su castigo, que los injustos paguen por lo que han hecho, y cuando Dios perdona, algo dentro de nosotros se resiste. Pero el mensaje de esta historia es claro. El amor de Dios no es como el nuestro. Su perdón no se gana, se recibe. Su compasión no se limita a los nuestros, sino que se extiende incluso a los que nos han herido. Por eso, Jonás es mucho más que un profeta tragado por un pez. Es la representación de todos los que alguna vez huyeron del llamado de Dios, de todos los que luchan entre lo que saben y lo que sienten, de todos los que quieren obedecer, pero tienen el corazón dividido. Es la historia de cómo Dios no solo salva ciudades, sino también transforma a sus mensajeros en el proceso. Porque el mayor milagro no fue que Nínive se arrepintiera, fue que Dios nunca dejó de perseguir a Jonás. Y aquí, en este punto de la historia, nos queda una decisión. ¿Qué haremos con el amor que hemos recibido? ¿Lo guardaremos solo para los que creemos que lo merecen? ¿O estaremos dispuestos a llevarlo incluso a nuestros Nínives personales, a los que nos cuesta amar? Porque quizás, después de todo, la historia de Jonás no es la historia de un pez, sino del corazón de Dios revelado a través de la obediencia dolorosa de un profeta que aún no comprendía completamente a su Señor. Desde aquella colina, con el sol quemando su piel y la incomodidad ahogando su corazón, Jonás se encontró cara a cara, no con una ciudad, ni con un pez, sino con el verdadero conflicto que todo siervo de Dios debe enfrentar. ¿Estoy dispuesto a que la voluntad de Dios prevalezca, incluso cuando contradice mis emociones, mis ideas o mis deseos? El silencio de Dios tras la pregunta fue más poderoso que un sermón, porque cuando Dios hace una pregunta, no es porque Él no sabe la respuesta, sino porque quiere que tú la descubras dentro de ti. La historia de Jonás es una confrontación al alma religiosa que muchas veces actúa con verdad, pero sin amor, que proclama juicio, pero no sabe celebrar la gracia. Jonás se convirtió sin saberlo en símbolo del creyente que conoce a Dios, pero no refleja completamente su carácter, porque el conocimiento sin compasión es una espada sin misericordia. Y el mensaje de Jonás nos invita no solo a predicar el Evangelio, sino a encarnar la ternura del Dios que perdona. Los 120,000 habitantes de Nínive fueron transformados no por la elocuencia del profeta, ni por grandes señales, sino por una palabra simple que fue obedecida. Este detalle es crucial. Jonás no predicó desde la pasión, sino desde la obediencia. Él fue con un corazón a medias, pero Dios usó igual ese acto limitado para desatar una ola de arrepentimiento masivo, lo que nos enseña que incluso cuando nuestra obediencia es imperfecta, Dios puede usarla para causar un impacto eterno. Pero quizás la verdadera conversión que Dios buscaba no era solo la de Nínive, sino la de su profeta. Porque lo más poderoso de esta historia no es que el pueblo se arrepintiera, sino que Dios se reveló a Jonás de una manera que nunca antes había experimentado. Aquel que hablaba en nombre de Dios tuvo que aprender cómo se siente Dios al amar a quienes no lo merecen. Esa revelación solo se alcanza desde la incomodidad, desde la rendición, desde la contradicción interna.
Mientras Jonás permanecía bajo ese cielo ardiente, el cielo mismo permanecía abierto para hablarle. No con truenos ni con fuego, sino con una planta, un gusano y una pregunta. Elementos simples para revelar verdades eternas. Así obra Dios, nos forma en los detalles, nos moldea en los momentos de frustración y nos enseña en los lugares donde creemos que no hay nada que aprender. Jonás pensó que Nínive era la misión, pero su propio corazón fue el verdadero campo de batalla. Es impactante notar que este libro no termina con un milagro, ni con un final cerrado. Termina con una pregunta. No hay registro de qué hizo Jonás después. ¿Volvió a Israel? ¿Cambió su manera de ver a los demás? ¿Predicó con más compasión? No lo sabemos. Y eso es intencional, porque el libro de Jonás no está hecho para cerrarse. Está hecho para que tú y yo lo continuemos, para que respondamos esa pregunta con nuestras propias decisiones. La historia de Jonás es un mensaje profético para nuestra generación. Vivimos tiempos de división, de odio, de corazones endurecidos, pero Dios sigue buscando mensajeros que se atrevan a ir a los lugares que otros evitan, que se atrevan a hablar a quienes todos han condenado, y también sigue sanando corazones de mensajeros heridos que necesitan más que una misión, necesitan una transformación, porque antes de que Dios hable a través de ti, quiere hablar dentro de ti. Muchos hoy están dentro del pez, en procesos que no entienden, en lugares oscuros, aislados, sin claridad, y como Jonás, sienten que todo ha terminado. Pero el vientre del pez no fue el fin. Fue el lugar donde Dios empezó a formar al verdadero profeta. Si estás ahí, no maldigas ese proceso. Ora como Jonás oró. Clama desde tu angustia, porque muchas veces es en lo más profundo donde escuchamos con más claridad la voz del cielo. Y si ya saliste de ese vientre, si Dios te ha dado una nueva oportunidad, no calles. Ve a tu Nínive, habla lo que Dios te mandó, aunque te incomode, porque tal vez lo que tú crees que es una derrota se convertirá en una revolución espiritual. Tal vez, como Jonás, tú seas la respuesta a la oración de un pueblo que ni siquiera sabe que necesita a Dios. Y aunque no entiendas por qué Dios te envía allí, recuerda, la obediencia siempre abre la puerta al milagro. Finalmente, Jonás nos enseña que el mayor acto profético no es predecir el futuro, es entender el corazón de Dios en el presente. No se trata solo de declarar lo que viene, sino de reflejar la compasión de quien gobierna los tiempos. Porque al final del día, Dios no está buscando profetas perfectos, está buscando corazones rendidos, gente que diga, no entiendo, pero obedezco, no me gusta, pero voy, no soy digno, pero si tú me llamas, aquí estoy. Mientras la historia de Jonás resuena a través del tiempo, hay una verdad que se vuelve imposible ignorar. Dios no llama a los que están listos, Él hace listos a los que llama. Jonás no estaba preparado para amar a Nínive, ni tenía un corazón dispuesto para perdonar, pero Dios no lo descartó. En lugar de eso, lo llevó por un proceso, lo sumergió en sus propias contradicciones y le mostró que, aunque él quería escapar, Dios nunca dejaría de perseguirlo por amor, ni a él ni a Nínive. Jonás representa a cada creyente que alguna vez ha luchado con la gracia, a cada hijo de Dios que se ha sentido incómodo cuando los limpios se arrepienten y son abrazados por el mismo Padre. Nos enseña que la fe no es solo declarar verdades, sino vivir en coherencia con el carácter de Dios. Porque muchas veces el mayor desafío del creyente no es predicar, sino aceptar que Dios es mejor de lo que imaginábamos, incluso con aquellos que no lo merecen. Lo fascinante es que Nínive, una ciudad pagana, respondió al mensaje con más reverencia que muchas ciudades de Israel. Mientras Israel rechazaba profetas, Nínive escuchó a uno solo y se volvió a Dios. Esto nos confronta. ¿Podrán los que menos conocen de Dios responder mejor que los que dicen conocerlo? A veces los de afuera tienen el corazón más abierto que los de adentro, y la misericordia de Dios no se limita a nuestras estructuras religiosas.
El mensaje de Jonás sigue siendo tan vigente como en aquel entonces. Hoy hay muchas Nínives modernas, personas, lugares, culturas y comunidades que parecen estar lejos de Dios, pero que podrían responder si alguien les lleva la palabra. Y así como Jonás fue enviado, tú también has sido llamado. Tal vez no para ir a una ciudad enemiga, pero sí a una familia rota, a un compañero que te hirió, a una comunidad que ha sido ignorada. Porque donde más oscuridad hay, más se necesita la luz. Jonás pensó que conocía el carácter de Dios. Y tenía razón. Lo conocía lo suficiente como para saber que perdonaría. Por eso huyó. Lo irónico es que lo molestaba no era el juicio, sino la misericordia. Jonás no falló por falta de doctrina, sino por exceso de rigidez. Su teología no fue el problema. Su corazón, sí. Porque es posible tener buena teología y un corazón endurecido. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, pero también con compasión. Muchos creyentes viven con esa misma carga, conocen la palabra, pero les cuesta aplicarla a quienes no simpatizan con ellos. Olvidan que el Evangelio no es una recompensa para los buenos, sino una esperanza para los perdidos. Y si Dios quiere salvar a tus enemigos, ¿te alegrarías? ¿O reaccionarías como Jonás? Esta historia no solo nos confronta como mensajeros, sino como receptores del mismo perdón que otros también necesitan recibir. Y si alguna vez te sentiste indigno de llevar el mensaje, si crees que tu pasado o tus errores te descalifican, recuerda que Jonás fue un profeta desobediente, terco, lleno de prejuicios, y aún así Dios lo usó. No porque fuera perfecto, sino porque el poder del mensaje no depende de la perfección del mensajero, sino de la fidelidad de aquel que lo envía. Si Dios pudo usar a Jonás, también puede usarte a ti. No huyas, no calles, solo di, sí, Señor. Hay una generación esperando escuchar que Dios todavía perdona, que aún hay oportunidad, aunque el juicio parezca cerca. Pero ese mensaje no llegará si los Jonás siguen huyendo. No todos los llamados serán cómodos, no todas las misiones serán agradables. Pero en cada asignación hay almas que cuelgan del borde del abismo, esperando una palabra que los haga retroceder del precipicio. Y tal vez esa palabra está en tu boca. El mundo no necesita más religiosos que señalen con el dedo. Necesita profetas que amen con las manos extendidas. Gente como Jonás, sí, pero renovados. Gente que haya pasado por el vientre del pez y que ya no vivan con juicio en el corazón, sino con el amor que aprendieron en la oscuridad. Porque muchas veces el dolor es la escuela donde Dios forma los corazones que pueden llevar su mensaje con compasión verdadera. Así que, si hoy estás escuchando esta historia, no la veas como un cuento más. Es una llamada urgente a examinar tu corazón, a revisar tu obediencia y a entender que la misericordia de Dios es más grande que nuestro entendimiento. Jonás fue tragado por un pez, pero tú puedes ser tragado por la gracia. Y si decides obedecer, no solo cambiará tu vida, sino la de todos aquellos que Dios ha puesto en tu camino, porque esta historia sigue viva en ti. Cada detalle en esta historia está tejido con intención divina. El pez, la tormenta, la planta, el gusano, todo fue parte de un proceso de transformación. Porque cuando Dios quiere enseñarte algo profundo, no siempre usa un púlpito ni un libro, sino experiencias vivas que marcan tu alma. Jonás no solo fue testigo del poder de Dios, fue sujeto del amor que corrige. Y a través de ese trato personal, Dios lo estaba preparando no solo para predicar, sino para representar su corazón. A veces pensamos que porque conocemos la voluntad de Dios, ya estamos listos para caminar en ella. Pero Jonás nos muestra que saber no es suficiente. También debemos ser moldeados. El conocimiento sin transformación puede convertirnos en profetas fríos, que declaran palabras celestiales sin tener compasión terrenal. Por eso Dios muchas veces nos lleva a procesos que quiebran el ego, sanan el orgullo y nos enseñan a amar a quienes antes despreciábamos.
¿Y cuántas veces tú, como Jonás, has tratado de huir? No necesariamente de un lugar, pero sí de una conversación incómoda, de una reconciliación pendiente, de un llamado que sabes que arde en tu interior. Tal vez no te subiste a un barco a Tarsis, pero sí te escondiste en ocupaciones, en excusas, en temores. Pero la voz de Dios no se apaga. Su llamado sigue allí, esperándote al otro lado de tu rendición. Porque cuando dejas de correr, comienzas a avanzar. Hay personas que necesitan de ti más de lo que imaginas. Hay Nínives a tu alrededor, gente rota, confundida, perdida, pero con corazones que podrían volverse al Señor si alguien, como tú, les hablara con verdad y compasión. Tú no eres casualidad en sus vidas. Dios te posicionó estratégicamente, no para huir, sino para interceder. Y quizás tu historia, con todas tus caídas y redenciones, es el testimonio que despertará fe en otros. No subestimes el poder de una palabra obediente. Jonás solo predicó una frase breve, pero dicha, con la autoridad de quien ha sido procesado por Dios. No necesitas ser elocuente, ni perfecto, ni tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto, porque la obediencia sencilla en las manos de Dios tiene más poder que 1000 discursos vacíos. Nínive cambió no por un mensaje bonito, sino porque un corazón quebrantado se atrevió a hablar. Y si te encuentras en ese lugar oscuro, incomprendido, como el vientre del pez, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él te está formando. Está trabajando en lo que nadie ve, tu carácter, tu visión, tu dependencia. No maldigas tu proceso. Dale propósito, porque lo que aprendes en lo oculto te preparará para lo visible. Y cuando llegue el momento, verás que no estuviste encerrado, estuviste siendo equipado. A veces, lo más difícil no es predicar el mensaje, sino aceptarlo para uno mismo. Jonás necesitó entender que la gracia que él anunciaba a otros también estaba disponible para él, porque los mensajeros también necesitan ser sanados. Aquellos que hablan en nombre de Dios también deben dejar que su amor los restaure. No puedes dar lo que no has recibido, y por eso Dios insiste en trabajar primero en tu interior antes de usarte en lo exterior. Esta historia, aparentemente sencilla, es una joya profética para nuestros días. En medio de guerras, confusión moral, injusticias y orgullo, Dios sigue levantando Jonases. Pero no los que huyen, sino los que vuelven con un nuevo corazón. Y si tú sientes que esta historia te habla, no la dejes pasar. Hoy puede ser el día en que, como Jonás, salgas del vientre del quebranto y camines hacia tu asignación, no por imposición, sino por comprensión de quién es tu Dios. La misericordia sigue gritando desde el cielo. Dios aún desea salvar ciudades, rescatar familias, levantar naciones. Pero busca una voz que diga sí. Una voz que no se encierre en doctrinas, sino que se abra a la compasión, que no se limite a juzgar desde lejos, sino que se acerque con verdad y gracia. Tal vez tú seas esa voz. Tal vez este mensaje no es solo para ti, sino también para los que esperan escucharte. Y si algo nos enseña Jonás, es que Dios no cancela a los desobedientes, los restaura. No abandona a los que huyen, los persigue con amor. No se rinde ante nuestros rechazos, insiste con su llamado. Porque más allá de tu temor, tu dolor o tus dudas, Él sigue creyendo en lo que depositó en ti. Así como creyó en Jonás, así también cree en ti. La pregunta es, ¿responderás? Y con esa pregunta final, el libro de Jonás no cierra su historia, sino que abre la nuestra. Porque al no registrar la respuesta del profeta, Dios nos hace partícipes, nos coloca en el lugar de Jonás, nos confronta con su lucha y nos entrega una pregunta que resuena aún hoy. ¿Serás tú el que se levante, aunque no lo entienda todo? ¿Serás tú el que diga sí, Señor, incluso cuando tu corazón esté dividido? El silencio de Jonás al final del libro es la pausa de Dios, esperando tu respuesta.
La historia de Jonás no es un cuento infantil de desobediencia y peces gigantes. Es un espejo espiritual para una generación que muchas veces conoce el mensaje, pero no refleja al mensajero, que proclama juicio, pero olvida la gracia, que defiende la verdad, pero no siempre ama con verdad. Y Dios, en su infinita misericordia, sigue usando a personas quebradas para llevar mensajes que restauran. No porque lo merezcan, sino porque Él es fiel a su propósito. Jonás fue transformado no en Nínive, sino en el vientre del pez. Fue allí donde oró, lloró y se quebró. Allí donde reconoció que la salvación no estaba en sus manos, sino en las de Dios. Y tú, que tal vez estás en medio de tu propio proceso, debes saber que ese lugar oscuro no es tu fin, es tu antesala. Porque en el silencio, en la soledad y en la presión es donde Dios forma los vasos que llevarán su gloria con poder y humildad. No importa cuántas veces hayas huido, no importa si estás cansado, frustrado o herido, Dios no se ha rendido contigo. Él no busca tu perfección, busca tu rendición. Él ya sabe que no tienes todas las respuestas, pero también sabe que en tu interior hay un fuego que no ha muerto. Un fuego que puede arder otra vez si simplemente decides creer que aún hay propósito para ti. Aún hay Nínives que te esperan, aún hay palabras que solo tú puedes liberar. Y tal vez lo más fuerte de esta historia es que Dios salvó una ciudad entera con un profeta a medias. ¿Imaginas lo que Él podría hacer con alguien completamente entregado? Jonás no fue el modelo perfecto, pero Dios lo usó. ¿Cuánto más no podrá Dios hacer con tu vida si decides caminar con obediencia, humildad y pasión? Tú sí, aunque tembloroso, puede cambiar destinos. Tu obediencia puede despertar una generación. Tu testimonio puede abrir los ojos de los que viven en tinieblas. Este mensaje no es solo para predicadores, es para madres que oran por hijos rebeldes, para jóvenes que luchan con su propósito, para líderes cansados que sienten que su voz se ha apagado, para creyentes que alguna vez huyeron de su llamado. Dios te está diciendo hoy, no está terminado. Lo que viviste no fue en vano. El proceso no fue para destruirte, sino para prepararte. Y ahora es tiempo de volver, de levantarte, de hablar con el corazón renovado. Jonás no entendió del todo, pero obedeció. A veces no necesitas comprenderlo todo para avanzar. Solo necesitas confiar, porque en medio de tu incertidumbre, Dios ya tiene preparado el escenario, las personas y hasta el pez que te redirigirá si hace falta. Él tiene control absoluto de cada detalle, y si lo permites, transformará tu historia en un mensaje vivo para los demás, una carta abierta que hable de gracia, restauración y propósito eterno. Así que si alguna parte de esta historia te hizo eco en el alma, si sentiste que hablaba directamente a ti, no la ignores. Esta no es solo una narración antigua, es una voz actual del cielo que te está llamando por nombre. No sigas corriendo, no sigas huyendo. Vuelve al lugar donde Dios te habló por primera vez. Recupera la pasión que perdiste. Vuelve a creer, porque este es tu momento. Y no hay pez, tormenta ni pasado que pueda detener lo que Dios ha determinado para ti. El Dios que no se rindió con Jonás es el mismo que hoy no se rinde contigo. Él ve más allá de tu historia, más allá de tus errores, más allá de tus excusas. Él te ve completo, terminado, restaurado, como Él soñó que fueras, y por eso te persigue, no para castigarte, sino para activarte, porque hay un pueblo que necesita tu obediencia, hay una ciudad que espera tu voz, hay un propósito que solo tú puedes cumplir, y hoy ese propósito vuelve a tocar tu puerta. Y con esta verdad ardiendo en tu corazón, termina este video, pero comienza un nuevo capítulo. Porque no importa lo que hayas vivido, Dios aún tiene planes contigo. Y si decides hoy levantarte, dejar el orgullo, el miedo o la comodidad, entonces verás cómo tu historia
como la de Jonás, se transforma en una evidencia viviente de que la misericordia de Dios no solo alcanza, también transforma. No está terminado. Este solo es el principio. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.